En Navidad, recibí un regalo de mi hija, una nota que decía, ya estás caducada. Todos se rieron. Yo fingí también. Al día siguiente, se canceló el seguro médico de la familia. Ella aún no entendía quién pagaba todo. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rita y tengo 70 años. Esta es la historia de cómo una simple broma navideña cambió mi vida para siempre. La sala estaba llena de risas, el árbol de Navidad brillaba con luces doradas que yo misma había puesto 2 semanas antes, y el aroma del bacalao a la vizcaína que había cocinado desde las 5 de la mañana llenaba toda la casa. Era 24 de diciembre, y como cada año durante los últimos 15 años desde que enviudé, mi hogar se convertía en el centro de reunión familiar. Sandra, mi hija de 45 años, estaba sentada en el sillón principal con esa sonrisa que conocía demasiado bien. Una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. A su lado, Jorge, mi yerno, revisaba su teléfono como siempre, ajeno a todo lo que no fuera su mundo digital. Los gemelos, mis nietos de 17 años, Sebastián y Sofía, estaban en el sofá, también pegados a sus pantallas. «Mamá, tenemos algo especial para ti este año», dijo Sandra, y por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez por fin había llegado el reconocimiento que había estado esperando en silencio durante tantos años. Se acercó a mí con una cajita envuelta en papel dorado. Era pequeña, del tamaño de una caja de joyas. Mis manos temblaron ligeramente cuando la tomé. Quizás era el anillo de mi madre, el que Sandra había tomado prestado hace 10 años y nunca regresó. «Ábrela, abuela», gritó Sebastián, y noté que por primera vez en la noche levantó la vista de su teléfono. Desenvolví el papel con cuidado, como siempre hacía con los regalos. Dentro había una pequeña caja blanca. La abrí lentamente y encontré un pedazo de papel doblado. Lo desdoblé con manos temblorosas y leí las palabras que estaban escritas con la letra clara de Sandra: «Ya caducaste». Fecha de vencimiento: hace 10 años. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego explotó la risa. Jorge fue el primero en soltar una carcajada estruendosa. «¡Qué buena, Sandra! Está genial». Los gemelos se reían tanto que Sofía casi se cae del sofá. «Abuela, tu cara», decía Sebastián entre risas, «deberías verte la cara». Sandra sonreía con esa satisfacción que mostraba cuando sentía que había hecho algo particularmente ingenioso. «¿Qué te parece, mamá? ¿No es divertido?». Yo sostuve el papel en mis manos, leyendo una y otra vez esas palabras crueles. «Ya caducaste». Como si fuera un cartón de leche echado a perder. Como si fuera algo desechable. «Sí», logré decir, forzando una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. «Muy divertido». Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. No era solo la broma. Era la forma en que todos se reían, como si fuera lo más natural del mundo burlarse de mí. Era la manera en que Sandra me miraba, esperando que yo también me riera de mi propia humillación. «Ven acá, mamá», dijo Sandra, «no te pongas así. Es solo una broma». Me levanté de mi silla despacio, guardando el papel en el bolsillo de mi delantal. «Voy a traer el postre», murmuré, y caminé hacia la cocina con pasos que se sentían como si estuviera caminando sobre vidrios rotos. En la cocina, me quedé de pie frente al fregadero, con las manos apoyadas en el borde frío del granito. Las risas seguían llegando desde la sala. Podía escuchar a Jorge contando a alguien por teléfono sobre la genial broma que le habían hecho a la abuela. Miré alrededor de mi cocina. Los platos sucios de la cena que había preparado para 8 personas. Las ollas que había usado para cocinar durante horas. La mesa del comedor que había puesto con la vajilla buena, la que solo usaba para ocasiones especiales porque quería que se sintieran importantes cuando venían a mi casa. ¿Cuándo había sido la última vez que alguno de ellos me había dado las gracias por algo? ¿Cuándo Sandra me había dicho, «Gracias, mamá, por pagar la colegiatura de los gemelos»? ¿Cuándo Jorge me había agradecido por cubrir la mensualidad de su auto cuando se quedó sin trabajo el año pasado? Saqué el papel del bolsillo y lo volví a leer. «Ya caducaste». Me pregunté si Sandra tenía idea de quién pagaba su seguro médico. Si sabía quién había estado pagando el plan familiar de salud durante los últimos 5 años, desde que Jorge decidió hacerse freelance y perdió sus beneficios.
Regresé a la sala con el flan que había preparado, esa receta que había perfeccionado durante 30 años y que a Sandra le encantaba desde niña. Serví las porciones en silencio mientras ellos seguían riéndose y comentando lo divertida que había sido la broma. El flan está delicioso, abuela, dijo Sofía, y por un momento pensé que tal vez ella era diferente. Pero luego agregó, ¿podrías darme la receta? Mi novio dice que soy pésima cocinando. Claro, mija, respondí automáticamente, aunque por dentro me preguntaba si alguna vez había cocinado algo para alguien más que no fuera ella misma. El resto de la noche pasó en una nebulosa. Limpiaron sus platos, se sirvieron más ponche, intercambiaron sus regalos entre ellos mientras el mío quedaba olvidado en la mesa de centro. Cuando finalmente se fueron, pasada la medianoche, Sandra me dio un beso en la mejilla. Gracias por la cena, mamá. Estuvo todo delicioso como siempre. Hizo una pausa. Y espero que no te hayas molestado por la bromita. Ya sabes cómo somos. Sí, sabía cómo eran. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, rodeada de los restos de la celebración. Platos sucios, servilletas arrugadas, el papel del regalo cruel todavía en mi mano. Pero algo había cambiado. Por primera vez en 15 años, no me sentía triste. Me sentía despierta. Caminé hasta mi escritorio y saqué la libreta donde llevaba mis cuentas. Pasé las páginas lentamente. Seguro médico familiar, 4,800 pesos mensuales. Colegiatura de los gemelos, 8,000 pesos mensuales cada uno. Gasolina del auto de Sandra, 3,000 pesos mensuales. Supermercado para ayudar con los gastos, 6,000 pesos mensuales. En total, estaba gastando 33,600 pesos cada mes en una familia que pensaba que yo ya había caducado. Cerré la libreta y sonreí. Una sonrisa real esta vez. Al día siguiente tendría algunas llamadas que hacer. El 26 de diciembre me desperté temprano, como todos los días durante los últimos 50 años. Pero esta mañana era diferente. Me sentía extrañamente liviana, como si hubiera dejado una carga pesada en algún lugar y no pudiera recordar dónde. Preparé mi café y me senté en la cocina con mi libreta de cuentas abierta frente a mí. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando los números que había estado revisando la noche anterior. Cada cifra representaba años de sacrificios silenciosos, de poner las necesidades de otros antes que las mías. Tomé el teléfono y marqué el número que tenía memorizado, el seguro médico. Buenos días, habla Rita Morales. Necesito cancelar mi póliza familiar. La voz del otro lado sonó sorprendida. ¿Está segura, señora Morales? Es una póliza muy completa. ¿Hay algún problema con el servicio? No hay problema. Simplemente ya no la necesito. ¿Podría decirme el motivo? Tal vez podemos ofrecerle un descuento. El motivo es personal. Solo quiero cancelarla. Después de 20 minutos de formularios y confirmaciones, la póliza quedaría cancelada en 72 horas. Colgué el teléfono y sentí una extraña sensación de poder. Era la primera vez en años que tomaba una decisión importante sin consultar con nadie. El resto del día lo pasé normalmente. Limpié la casa, vi mis telenovelas, preparé una comida sencilla solo para mí. No tenía prisa. Sabía que el efecto de mi pequeña acción se sentiría pronto. La llamada llegó el 29 de diciembre a las 10 de la mañana. Mamá. La voz de Sandra sonaba histérica. Hay un problema con el seguro. ¿Qué clase de problema, mija?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila mientras removía mi chocolate caliente. Llevé a Sebastián al doctor porque tiene tos desde hace días, y me dijeron que el seguro está cancelado. Debe ser un error del sistema. ¿Cancelado? Qué extraño. Mamá, necesito que llames ahorita mismo. Sebastián necesita antibióticos y el doctor quiere hacerle unos estudios. La consulta privada me va a costar una fortuna. Tomé un sorbo de mi chocolate antes de responder. Ay, Sandra, no sé nada de seguros. Tú siempre dices que ya estoy muy grande para entender esas cosas. Mamá, no es momento para bromas. Es urgente. No es broma, mija. Yo no sé de esas cosas modernas. Tal vez deberías llamar tú.
Escuché a Sandra respirar profundamente del otro lado de la línea. Mamá, por favor. Sebastián está enfermo. ¿Y Jorge? ¿No puede él arreglar eso? Él es el papá. Jorge está en una junta importante. No puede. Claro que no podía. Jorge nunca podía cuando se trataba de responsabilidades reales. Bueno, hija, yo no sé qué decirte. Tal vez fue un error del sistema, como dices. Estas computadoras son muy complicadas. Sandra colgó sin despedirse. 2 horas después, sonó el teléfono otra vez. Mamá. Ya hablé con el seguro. Dicen que tú cancelaste la póliza. ¿Cómo es posible? Yo. Ay, Sandra, yo no haría eso. Debe ser un error. Pero aparecer tu nombre y tu número de identificación. Dicen que llamaste el 26. Hice una pausa, como si estuviera tratando de recordar. El 26. El 26. ¿Qué día fue el 26? Fue anteayer, mamá. Ay, sí. El miércoles. Hice otra pausa. ¿Sabes qué? Creo que sí llamé. ¿Qué? Sí, ahora que lo dices, creo que sí llamé. Me habían hablado de la compañía esa mañana, preguntando cosas raras sobre la póliza. Me dijeron que había que hacer no sé qué trámite para renovarla, y como me confundí mucho, les dije que mejor la cancelaran. Mamá. ¿Cómo se te ocurre? Ay, hija, es que me confundí. Estas cosas son muy complicadas para mí. Tú siempre dices que ya estoy muy vieja para entender. Podía escuchar a Sandra tratando de controlar su voz. Mamá, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Sebastián está enfermo. Necesitamos ese seguro. Ay, sí, qué problema. ¿Y no puedes pagarlo sin seguro? Jorge gana bien, ¿no? Jorge no tiene trabajo fijo ahorita. Tú lo sabes. ¿No tiene trabajo? Pero sí siempre está muy ocupado. Pensé que le iba muy bien. Mamá, por favor. ¿Puedes volver a llamar al seguro y explicarles que fue un error? Ay, no sé, hija. Ya me dio mucha pena haberme equivocado. Y además, ¿no crees que es mejor que Jorge se haga cargo de estas cosas? Él es el jefe de la familia, ¿no? El silencio del otro lado fue largo. Finalmente, Sandra habló con una voz que sonaba derrotada. Está bien, mamá. Yo me encargo. Cuando colgué, me quedé sentada en mi cocina, con el teléfono todavía en la mano. Por primera vez en años, no me sentía culpable por no resolver inmediatamente un problema de Sandra. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, pensé en mi nieto Sebastián. Espero que se mejorara pronto. Pero también pensé en todas las veces que había estado enferma yo, y nadie había venido a cuidarme. Las veces que había tenido que ir sola al doctor, pagar mis propios medicamentos, y cuidarme sola durante días sin que nadie se diera cuenta. Cuando Sandra era pequeña, había pasado noches enteras en vela cuidándola cuando tenía fiebre. Le llevaba sopita, le ponía paños fríos en la frente, le leía cuentos para que se durmiera. Ahora que ella era madre, ni siquiera se había dado cuenta de que yo había tenido gripe el mes pasado. El teléfono sonó otra vez al caer la tarde. Esta vez era Jorge. Rita, ¿qué pasó con el seguro? Su voz era diferente cuando hablaba conmigo directamente. Menos amable que cuando Sandra estaba presente. Ay, Jorge, ya le expliqué a Sandra. Me confundí con una llamada. Rita, necesitamos que arregles esto. Sebastián necesita medicina. ¿Y tú no puedes comprársela? Rita. Su voz tenía un tono de advertencia que no me gustó nada. Jorge, yo ya soy una señora muy grande. No entiendo estas cosas de seguros y computadoras. Tal vez deberías tú encargarte de eso, ¿no te parece? Rita, sabes perfectamente que yo no tengo dinero ahorita para pagar un seguro médico. ¿No tienes dinero? Pero Sandra me dijo que tu negocio iba muy bien. Está pasando por una mala racha. Ah. Qué lástima. Hice una pausa. Bueno, Jorge, estoy segura de que van a encontrar la manera. Sandra es muy inteligente.
cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo. Esa noche, antes de dormirme, saqué otra vez mi libreta de cuentas. Pasé a la página donde tenía anotados todos los gastos de la familia. Con un lápiz rojo, tachó la línea del seguro médico. 4,800 pesos menos cada mes. Mañana vería qué otros errores podía cometer una señora de 70 años que, según su familia, ya había caducado. Una semana después del incidente del seguro médico, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar mis álbumes de fotos. Los tenía guardados en el closet de mi recámara, acumulando polvo junto con tantos otros recuerdos que prefería mantener enterrados. Saqué la primera caja y me senté en mi cama con una taza de té. La primera foto que vi me golpeó como una bofetada. Sandra tenía 5 años, estaba sentada en mis piernas, sonriendo con esa sonrisa inocente que había perdido en algún momento del camino. Yo me veía tan joven, tan llena de esperanza. Esa foto fue tomada 2 años después de que Roberto me abandonó. Sandra nunca supo la verdad completa sobre por qué su papá se fue. Le dije que era porque trabajaba mucho, que tenía que viajar lejos por su trabajo. La verdad era mucho más cruda: Roberto se había enamorado de su secretaria, una mujer de 25 años que no tenía una hija de 3 años ni responsabilidades que lo limitaran. Ya no aguanto esta vida, Rita, me había dicho esa noche terrible de febrero. Sandra llora todo el tiempo, tú siempre estás cansada, no tenemos dinero para nada. Esto no es vida. Es tu hija, Roberto. Es nuestra familia. Tú puedes cuidarla mejor sola. Yo no nací para esto. Y se fue. Con 2 maletas y una promesa de que mandaría dinero que nunca llegó. Me quedé sola con Sandra y con una deuda del departamento que no podía pagar con mi sueldo de secretaria. Tenía 2 opciones: regresar con mis padres, que ya me habían dejado claro que Roberto no era bueno partido, y que yo había hecho mi cama, o arreglármela sola. Escogí lo segundo. Pasé las páginas del álbum y encontré fotos de esos primeros años difíciles. Sandra y yo en nuestro pequeño departamento de 1 cuarto. Yo trabajando en la máquina de coser por las noches, haciendo alteraciones para ganar dinero extra. Sandra jugando en el suelo mientras yo planchaba ropa ajena. Conseguí un segundo trabajo los fines de semana, limpiando oficinas. Llevaba a Sandra conmigo porque no tenía con quién dejarla. Ella jugaba con sus muñecas mientras yo pasaba la aspiradora y limpiaba baños. ¿Por qué tenemos que venir aquí, mami?, me preguntaba Sandra. Porque así podemos comprar comida y pagar nuestra casita, le decía, siempre tratando de que sonara como una aventura. Durante 5 años trabajé 18 horas al día. En las mañanas en la oficina, en las tardes cosiendo, en las noches estudiando contabilidad por correspondencia porque sabía que necesitaba un mejor trabajo si quería darle a Sandra una vida mejor. La foto siguiente me mostró el día que me gradué. Sandra tenía 8 años, estaba de pie junto a mí con mi diploma en la mano. Se veía tan orgullosa de su mamá. Ese mismo mes conseguí trabajo como contadora en una empresa de construcción, con un sueldo que nos permitió mudarnos a un departamento más grande. Mami, tengo mi propio cuarto, había gritado Sandra ese día, corriendo por el departamento nuevo. Pero con el trabajo nuevo vinieron horarios más largos. Reuniones que se extendían hasta tarde. Viajes ocasionales a supervisar obras. Sandra empezó a quedarse sola más tiempo. Encontré una foto de ella a los 10 años, sentada en la mesa de la cocina haciendo tarea. Se veía tan pequeña, tan sola. Recordé esa época con un nudo en el estómago. Las juntas escolares a las que llegaba tarde o perdía completamente. Los festivales donde Sandra me buscaba entre el público y no me encontraba porque estaba trabajando. Mi mamá no pudo venir, la escuché decir una vez a una maestra cuando fui a recogerla tarde de una obra de teatro. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pero al día siguiente tenía que trabajar otra vez, porque las cuentas no se pagaban solas y Sandra necesitaba zapatos nuevos y útiles escolares. Cuando Sandra cumplió 15 años, yo ya era contadora senior. Ganaba bien, teníamos una casa propia, ella iba a una escuela privada. Por fuera, todo se veía perfecto. Pero Sandra había cambiado. Ya no corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Ya no me platicaba de su día. Se había vuelto distante, como si estuviera enojada conmigo por algo que no entendía. ¿Por qué siempre tienes que trabajar?, me gritó una noche cuando le dije que no podía ir a una junta de padres.
Trabajo para ti, Sandra. Todo lo que hago es para ti. Yo no te pedí que trabajaras tanto. Te pedí que fueras mi mamá. Esas palabras me dolieron más que todos los sacrificios juntos. Porque tenía razón. En mi esfuerzo por darle todo lo material que yo nunca tuve, había dejado de darle lo que más necesitaba, mi tiempo. Pero ya era demasiado tarde para cambiar. Las cuentas seguían llegando, la casa tenía hipoteca, Sandra quería ir a la universidad. Así que seguí trabajando, y ella siguió creciendo sin mí. La siguiente foto era de su graduación de preparatoria. Sandra estaba radiante, pero no me estaba viendo a mí. Estaba viendo a Carlos, su novio de entonces, que se había convertido en la persona más importante de su vida. Cuando Sandra se casó con Jorge 5 años después, yo pensé que las cosas cambiarían. Que tendríamos una oportunidad de reconstruir nuestra relación. Pero para entonces, Sandra ya había decidido que yo era la mamá que trabajaba demasiado, que no sabía expresar amor, que solo sabía dar dinero. Y quizás tenía razón. Cuando nacieron los gemelos, yo estaba tan emocionada. Pensé que ser abuela me daría una segunda oportunidad. Pero Sandra nunca me dejó cuidarlos sola cuando eran bebés. Es que no tienes experiencia con niños recién nacidos, mamá. Mejor los cuido yo. La verdad es que no confiaba en mí. Después de años de no estar presente, había perdido el derecho a ser vista como una cuidadora confiable. Así que encontré otra manera de ayudar, dinero. Pagué la cuna más cara, el carriola de marca, las clases de natación para bebés, la escuela privada desde kinder. Era mi manera de demostrar amor, la única que Sandra parecía aceptar. Cerré el álbum y me quedé sentada en mi cama, con las fotos esparcidas a mi alrededor. Toda mi vida había sido una serie de sacrificios que nadie había pedido, trabajando para dar amor de la única manera que sabía. Pero en algún punto del camino, Sandra había decidido que no era suficiente. Que yo no era suficiente. Y tal vez tenía razón. Tal vez había sido una mala madre. Tal vez había estado tan ocupada sobreviviendo que me olvidé de vivir. Pero también era cierto que había hecho lo mejor que pude con lo que tenía. Lo que me dolía no era que Sandra no me quisiera. Lo que me dolía era que me tratara como si no valiera nada. Como si todos esos años de trabajo y sacrificio no significaran nada. Como si yo fuera solo un banco que había llegado a su fecha de vencimiento. Guardé las fotos de vuelta en la caja. Mañana tendría que hacer otra llamada. Esta vez, al banco donde tenía la cuenta de la que Sandra sacaba dinero para los gastos de los gemelos. Porque una cosa era haber sido una madre imperfecta. Otra muy diferente era permitir que me trataran como si hubiera caducado. Enero llegó con esa tristeza gris que siempre sentía después de las fiestas navideñas. Pero este año era diferente. Este año tenía un propósito. El 5 de enero marqué al banco. Buenos días, habla Rita Morales. Quiero cerrar la cuenta 4859. ¿Algún problema con la cuenta, señora Morales? No, simplemente ya no la necesito. Es una cuenta que abrí para mi hija, pero ya es una adulta muy capaz. Creo que es hora de que maneje sus propias finanzas. Después de los trámites correspondientes, la cuenta quedaría cerrada en 48 horas. Era la cuenta donde yo depositaba 6,000 pesos cada mes para ayudar con los gastos de Sandra. La misma cuenta de la que ella sacaba dinero para el supermercado, la gasolina, y esos pequeños caprichos que se había acostumbrado a considerar necesidades básicas. La llamada llegó el 7 de enero, un sábado por la mañana. Mamá. Mi tarjeta no funciona. ¿Qué tarjeta, mi hija? La del banco. Fui al supermercado y me la rechazaron. Qué vergüenza pasé. Ay, qué raro. ¿Ya fuiste al banco a preguntar? Están cerrados, es sábado. Mamá, necesito que vengas al banco conmigo el lunes. ¿Yo? Ay, Sandra, yo no entiendo de esas cosas. Además, tú siempre dices que soy muy lenta para estas cosas modernas. Mamá, no es momento de hacerte la tonta. Necesito ese dinero. Los niños tienen que comer. Me quedé callada por un momento, dejando que la desesperación en su voz se asentara. Sandra, ¿no tienes dinero propio? Claro que tengo dinero propio.
Pero esa cuenta era para los gastos extras, tú lo sabes. ¿Gastos extras? Pensé que era para emergencias. Sí, bueno, para emergencias. Y esto es una emergencia. No entiendo, mija. ¿No quedarse sin dinero para el supermercado significa que no están administrando bien su dinero? El silencio del otro lado fue largo y tenso. Mamá, ¿qué te está pasando últimamente? Primero lo del seguro, ahora esto. ¿Qué me está pasando de qué? Estás actuando muy raro. Como si no quisieras ayudarnos. Ay, Sandra, yo siempre los he ayudado. Tal vez demasiado. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, mija. Solo que tal vez ya es hora de que ustedes se hagan más responsables de sus gastos. Jorge y tú son adultos muy capaces. Después de colgar, me serví una copa de vino tinto y me senté en mi jardín. El sol de enero era perfecto, y por primera vez en meses me sentía realmente relajada. El lunes por la mañana, Sandra llegó a mi casa sin avisar. La vi por la ventana bajándose de su auto con esa cara de determinación que ponía cuando quería salirse con la suya. Mamá, vamos al banco ahorita mismo. Buenos días, Sandra. ¿Quieres café? No quiero café. Quiero que arreglemos esto del banco. ¿Arreglar qué? Mamá, no te hagas la tonta conmigo. Sé que tú cerraste la cuenta. Me senté en mi silla favorita y la miré con la expresión más inocente que pude poner. ¿Yo cerré una cuenta? ¿Cuál cuenta? La cuenta de la que yo sacaba dinero para los gastos. Ay, sí. Esa cuenta. Sí la cerré. ¿Por qué? Porque era mi dinero, mija. Y decidí que ya no quería gastarlo así. Sandra se quedó con la boca abierta. Era la primera vez en años que le decía algo tan directo. Pero ese dinero era para ayudarnos. Y ya los ayudé bastante, ¿no crees? ¿Durante cuántos años, Sandra? ¿Cuántos años he estado pagando sus gastos? ¿Tú nos ofreciste ayuda? Sí, ayuda. No mantenimiento de por vida. Sandra se sentó en el sofá, como si las piernas no la sostuvieran. Mamá, ¿estás enojada por lo del regalo de Navidad? Era solo una broma. ¿Una broma? Ah, sí. Muy divertida. Mamá, si estás molesta por eso, te pido disculpas. Pero no puedes castigarnos así. ¿Castigarlos? Sandra, no los estoy castigando. Solo estoy dejando de pagar cosas que no son mi responsabilidad. Somos tu familia. Sí, son mi familia. Y las familias se cuidan unas a otras. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes me cuidaron a mí? Sandra me miró como si estuviera hablando en otro idioma. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que se acordaron de mi cumpleaños sin que yo se los recordara? Mamá. Déjame terminar. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a almorzar? ¿Cuándo me llamaron solo para platicar? ¿Cuándo me dijeron gracias por algo? Sandra bajó la mirada. Yo he estado pagando por amor durante 15 años, Sandra. Pagando para sentirme útil, para sentirme querida. Pero me di cuenta de que no era amor lo que recibía. Era tolerancia. ¿Eso no es cierto? No. Entonces dime, Sandra, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías sin pedirme dinero primero? El silencio que siguió fue ensordecedor. Me voy a ir, dijo Sandra finalmente, con voz quebrada. Está bien. Pero Sandra, quiero que sepas una cosa, la puerta de esta casa siempre está abierta para ti. Pero solo si vienes como mi hija, no como mi acreedora. Después de que se fue, llamé a la compañía del auto de Sandra. Era hora de cancelar el seguro que yo pagaba desde hacía 3 años. ¿Motivo de la cancelación?, preguntó la operadora. Ya no es mi responsabilidad, respondí. Esa tarde, también cancelé el plan de celular familiar. Sandra y Jorge tendrían que conseguir sus propias líneas. Por la noche, revisé mi libreta de cuentas. Con el seguro médico, la cuenta del banco, el seguro del auto, y los celulares,
me estaba ahorrando 11,300 pesos al mes. Dinero que podía gastar en mí misma por primera vez en años. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en décadas, fui al salón de belleza y me hice el cabello. Me compré un vestido nuevo. Almorcé en un restaurante bonito. Sola. Y me gustó. Cuando llegué a casa, tenía 7 llamadas perdidas de Sandra y 3 mensajes de voz que no escuché. Ya habría tiempo para eso después. Hoy había sido mi día. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era Sebastián, mi nieto. Abuela, ¿es cierto que ya no nos vas a dar dinero? Su voz sonaba confundida, no enojada como la de su mamá. Sebastián, yo siempre voy a querer a mis nietos. Pero ya es hora de que sus papás se hagan cargo de ustedes completamente. ¿Pero por qué, abuela? Porque ustedes me dijeron en Navidad que ya había caducado. Y tal vez tenían razón. Tal vez ya es hora de que empiece una vida nueva. Cuando colgué, me di cuenta de que no me sentía culpable. Por primera vez en 15 años, me sentía libre. 2 semanas después de mi última llamada con Sebastián, Sandra aparece en mi puerta un martes por la tarde. Pero esta vez no viene sola. Jorge está con ella, y por sus caras puedo ver que han venido preparados para la guerra. Mamá, tenemos que hablar, dice Sandra sin siquiera saludarme. Los dejo pasar, pero no ofrezco café ni los invito a sentarse. Me quedo de pie en la sala, esperando. Rita, comienza Jorge, y su tono es el que usaría un adulto para regañar a un niño malcriado, necesitamos que termines con esta rabieta. ¿Rabieta? Esta venganza infantil, continúa Jorge. Sé que estás molesta por la broma de Navidad, pero ya es suficiente. Sandra asiente vigorosamente. Mamá, has dejado a tu propia familia sin seguro médico, sin dinero para gastos básicos. Los niños están sufriendo. ¿Los niños están sufriendo?, pregunto tranquilamente. Sí. Sebastián necesitaba ir al dentista y no pudimos llevarlo porque no tenemos dinero para pagarlo. ¿Y ustedes no trabajan? Jorge se pone rojo. Sabes perfectamente que estoy en una situación difícil ahorita. ¿Qué situación? Mi negocio está pasando por una mala racha. Las ventas están bajas. Jorge, digo despacio, ¿tú tienes un negocio? Sandra y Jorge se miran entre ellos. Claro que tengo un negocio, dice Jorge defensivamente. ¿Qué clase de negocio? Soy consultor en marketing digital. ¿Consultor? Me siento en mi silla favorita. ¿Y tienes clientes? Por supuesto que tengo clientes. ¿Cuántos? El silencio se extiende. Finalmente Sandra habla. Mamá, eso no importa. Lo que importa es que somos familia y las familias se apoyan. Ah, ¿somos familia? Qué interesante. En Navidad me dijeron que había caducado. ¿Eso fue una broma? ¿Una broma? Me levanto y voy a mi escritorio. Saco el papel arrugado que he guardado durante todas estas semanas. ¿Esto es una broma? Les muestro el papel. Ya caducaste. Fecha de vencimiento, hace 10 años. Mamá. Sandra intenta acercarse pero la detengo con la mano. No, Sandra. Déjame hablar. Durante 15 años he sido su banco personal. He pagado colegiaturas, seguros, gastos, caprichos. Y nunca, ni una sola vez, me han dado las gracias. Nunca me han preguntado si yo necesito algo. Nunca me han invitado a nada si no necesitan dinero. Eso no es cierto, protesta Sandra, pero su voz no suena convincente. ¿No? Sandra, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? Sandra abre la boca pero no sale nada. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme en mi cumpleaños? ¿Fuimos el año pasado? No, Sandra. Yo los invité. Yo pagué la cena. Yo compré mi propio pastel. Jorge interviene, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Rita, mira, entendemos que te sientes no valorada, pero... ¿No valorada? Me río, pero no es una risa alegre. Jorge, ¿tú sabes cuánto he gastado en tu familia durante estos años?
¿No necesitamos hablar de dinero? Claro que necesitamos hablar de dinero. Porque es lo único que les importa de mí. Voy a mi libreta de cuentas y la abro. ¿Quieren números? Les voy a dar números. Sandra y Jorge se sientan en el sofá, como si supieran que esto va para largo. Seguro médico familiar, 4.800 pesos mensuales durante 5 años. Esos son 288.000 pesos. Sandra empalidece. Colegiatura de los gemelos, 16.000 pesos mensuales durante 8 años. Esos son 1.536.000 pesos. Mamá. No he terminado. Seguro del auto de Sandra, 2.100 pesos mensuales durante 3 años. 75.600 pesos. Plan de celular familiar, 1.800 pesos mensuales durante 4 años. 86.400 pesos. Leo cada cifra con voz clara y firme. Con cada número, veo como Jorge se hunde más en el sofá. Cuenta bancaria para gastos extras, 6.000 pesos mensuales durante 6 años. 432.000 pesos. Regalos de Navidad y cumpleaños, aproximadamente 50.000 pesos anuales durante 15 años. 750.000 pesos. Cierro la libreta y las miro. En total, he gastado más de 3 millones de pesos en ustedes durante estos años. 3 millones de pesos, y el único reconocimiento que recibí fue un papel diciéndome que había caducado. El silencio es tan espeso que se puede cortar. Finalmente, Jorge habla con voz muy baja. ¿No sabíamos que era tanto? No querían saber. Era más fácil no preguntar, ¿verdad? Era más fácil asumir que yo tenía dinero infinito y que mi único propósito en la vida era dárselo a ustedes. Sandra tiene lágrimas en los ojos, pero no sé si son de culpa o de rabia. Mamá, nosotros te queremos. ¿Me quieren? Sandra, ¿me quieren a mí o quieren lo que puedo darles? Te queremos a ti. Entonces demuéstrenlo. Vengan a verme sin pedirme dinero. Llámenme solo para platicar. Invítenme a cenar y paguen ustedes. Pregúntenme cómo me siento, si necesito algo, si estoy bien. Lo haremos, dice Sandra rápidamente. No, Sandra. No lo harán. Porque no saben cómo hacer eso. Durante años han aprendido que yo solo sirvo para una cosa, pagar. Y cuando dejé de pagar, dejé de ser útil. Me siento otra vez, sintiéndome extrañamente tranquila. Por eso me dijeron que había caducado. Porque en sus mentes, eso es exactamente lo que pasó. Jorge se levanta abruptamente. Esto es ridículo. Eres nuestra familia. Tienes responsabilidades. ¿Responsabilidades? Lo miro fijamente. Jorge, ¿cuáles son tus responsabilidades conmigo? Yo, bueno. Exacto. No tienes ninguna responsabilidad conmigo. Pero yo sí tengo responsabilidades contigo. ¿Te parece justo? Es diferente. Tú eres la abuela. Los abuelos ayudan a sus familias. Los abuelos ayudan, sí. Pero también reciben amor, respeto, visitas, llamadas. ¿Qué he recibido yo de ustedes que no sea demandas? Sandra se para también. Está bien, mamá. Ya entendimos. Estás enojada. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que se vayan. ¿Qué? Quiero que se vayan de mi casa y no regresen hasta que puedan tratarme como su madre y abuela, no como su banco. Mamá, ¿estás loca? No puedes cortarnos así. Sí puedo, Sandra. Y lo estoy haciendo. Me levanto y camino hacia la puerta. Cuando estén listos para tener una relación real conmigo, una donde den tanto como reciben, estaré aquí. Pero no voy a seguir siendo su cajero automático. Jorge toma a Sandra del brazo. Vámonos, Sandra. Tu mamá obviamente está pasando por algo. Ya se le pasará. Pero algo en mi expresión debe decirle que no se me va a pasar, porque añade. Rita, vas a lamentar esto. Somos lo único que tienes. Lo miro directamente a los ojos. Jorge, ustedes no son lo único que tengo.
Ustedes son lo único que me estaba quitando todo. Después de que se van, me siento en mi sala en completo silencio. No hay televisión, no hay música, solo el sonido de mi propia respiración. Por primera vez en años, no me siento culpable por defender mis límites. Por primera vez en años, me siento orgullosa de mí misma. 6 meses después de mi confrontación con Sandra y Jorge, estoy sentada en la terraza de un café en el centro histórico de la ciudad, viendo pasar a la gente mientras tomo un cappuccino que cuesta exactamente lo que antes gastaba en una hora de teléfono celular familiar. Mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Con el dinero que dejé de gastar en Sandra y su familia, pude hacer cosas que había pospuesto durante años. Me inscribí en clases de pintura los martes y jueves. Los sábados voy a un club de lectura donde he hecho amigas reales, mujeres de mi edad que me ven como Rita, no como la billetera de alguien más. Carmen, una de mis nuevas amigas, se sienta frente a mí. ¿Cómo vas con el retrato que estás pintando?, me pregunta. Mejor de lo que esperaba. Resulta que tengo buena mano para los detalles. Carmen sonríe. Es viuda también, pero a diferencia de mí, nunca permitió que sus hijos adultos la trataran como un banco. Te ves diferente, Rita. No sé, más presente. Tiene razón. Me siento más presente. Durante años viví como si fuera un fantasma en mi propia vida, existiendo solo para cumplir las necesidades de otros. Ahora vivo para mí. Mi teléfono suena. Es un número que no reconozco, pero contesto. ¿Abuela Rita? Es Sofía, mi nieta. Mi corazón se acelera un poco. Hola, mija. Abuela, ¿podemos vernos? Solo tú y yo. ¿Tu mamá sabe que me estás llamando? No, y prefiero que no lo sepa ahorita. Quedamos de vernos en el parque cerca de su escuela al día siguiente. Sofía tiene 17 años ahora, y cuando la veo caminando hacia mí, me sorprende lo mucho que se parece a Sandra a esa edad. Pero hay algo diferente en sus ojos. Una madurez que Sandra nunca tuvo. Abuela, quiero pedirte disculpas. No esperaba eso. ¿Disculpas por qué, mija? Por la broma de Navidad. Por reírme. Por nunca decirte gracias por todo lo que hacías por nosotros. Me siento en una banca del parque y ella se sienta junto a mí. Sofía, tú eras menor. No tenías que. Sí tenía que hacerlo. Tengo 17 años, no soy una niña. Y sabía que era cruel. Nos quedamos calladas por un momento, viendo a los niños jugar en los columpios. ¿Sabes qué me hizo darme cuenta?, continúa Sofía. Cuando mamá se puso histérica porque no podíamos pagar mi clase de piano. Gritaba que tú eras una egoísta por dejarnos sin dinero. Y yo le pregunté, ¿y por qué la abuela tenía que pagar mi clase de piano? Y no supo qué responder. ¿Ya no tomas clases de piano? Sí, pero ahora trabajo los fines de semana en una cafetería y pago mis propias clases. ¿Y, sabes qué, abuela? Se siente mejor así. Se siente como si fuera realmente mía. Siento un orgullo que no esperaba. Sebastián también quiere verte, pero está muy confundido. Mamá le dice que tú ya no nos quieres. ¿Y tú qué piensas? Pienso que por fin te estás queriendo a ti misma. Esta niña es más sabia de lo que su madre será jamás. Sofía, yo siempre voy a querer a mis nietos. Pero necesito que entiendan que el amor no se demuestra solo con dinero. Ya lo entiendo, abuela. Y quiero que sepas que desde que dejaste de pagar todo, papá por fin consiguió un trabajo de verdad. En una oficina, con sueldo fijo. Resulta que sí sabía trabajar, solo que nunca tuvo que hacerlo. Me río a pesar de todo. ¿Y tu mamá? Sofía suspira. Mamá sigue enojada. Dice que eres vengativa y cruel. Pero yo creo que está más enojada consigo misma que contigo. Pasamos 2 horas platicando. Me cuenta de la escuela, de sus planes para la universidad, de cómo está ahorrando dinero trabajando. Cuando se va, me abraza fuerte. Te quiero, abuela. No por lo que puedas darme, sino por quién eres. Esa noche lloro. Pero no son lágrimas tristes. Son lágrimas de alivio. 2 semanas después, Sandra aparece en mi puerta otra vez. Pero esta vez viene sola,
y se ve diferente. Más pequeña de alguna manera. Mamá, ¿podemos hablar? La dejo pasar, pero esta vez sí le ofrezco café. Nos sentamos en la cocina, y noto que Sandra mira alrededor como si fuera la primera vez que ve mi casa. Se ve bonita la casa, dice finalmente. Gracias. Contraté a alguien para que me ayudara a redecorar. ¿Con qué dinero?, pregunta automáticamente, y luego se pone roja. Perdón. No tengo derecho a preguntar eso. Con mi dinero, Sandra. El dinero que antes gastaba en ustedes. Asiente lentamente. Vine a decirte que tienes razón. No esperaba eso tampoco. ¿Razón en qué? En todo. En que te tratamos mal. En que solo veníamos cuando necesitábamos algo. En que nunca te agradecimos nada. Toma un sorbo de café con manos que tiemblan ligeramente. Cuando dejaste de pagarnos todo, Jorge tuvo que conseguir trabajo de verdad. Y cuando empezó a trabajar, me di cuenta de lo fácil que había sido para nosotros vivir de tu dinero sin preguntarnos si estaba bien. ¿Cómo te sientes ahora que tienen que mantenerse solos? Al principio me sentía furiosa. Pero después me sentí orgullosa. Por primera vez en años, estamos viviendo con nuestro propio dinero. Es menos dinero, pero es nuestro. Se queda callada por un momento. Mamá, yo no sé cómo ser una buena hija. Nunca aprendí. Sandra, nunca es demasiado tarde para aprender. ¿Me darías otra oportunidad? La miro por un largo momento. Se ve sincera, pero he visto esa expresión antes. ¿Qué clase de oportunidad? Una oportunidad de conocerte de verdad. Sin dinero de por medio. Solo, como madre e hija. Sandra, ¿qué quieres de mí? Quiero aprender a quererte sin necesitar nada de ti. Es una respuesta que no esperaba. Está bien. Pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, no vuelvas a pedirme dinero. Para nada. Si lo haces, se acaba la relación otra vez. Asiente. Segunda, quiero que vengas a verme al menos una vez por semana, solo para platicar. Sin agenda oculta. Está bien. Tercera, quiero que me incluyas en sus vidas de verdad. No solo cuando necesiten una niñera gratuita o cuando quieran que pague algo. De acuerdo. Y cuarta, quiero que me trates con respeto. Soy tu madre, no tu empleada. Sí, mamá. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento. ¿Crees que podemos lograrlo?, pregunta Sandra. No lo sé. Pero podemos intentarlo. Sandra viene a visitarme la semana siguiente. Y la siguiente. Al principio las conversaciones son forzadas, como si estuviéramos aprendiendo a hablar un idioma nuevo. Pero poco a poco, empezamos a conocernos. Descubro que Sandra tiene miedo de envejecer sola. Que siempre se sintió presionada a ser perfecta. Que nunca supo cómo expresar amor de otra manera que no fuera material. Ella descubre que yo tengo sueños propios. Que me gusta la música clásica. Que siempre quise viajar pero nunca tuve dinero después de gastar todo en ellos. No es perfecto. Hay días en que Sandra dice algo que me recuerda la forma en que me trataba antes. Hay días en que yo soy más fría de lo que debería ser. Pero es real. Por primera vez en años, siento que tengo una hija de verdad, no solo alguien que lleva mi apellido. Sebastián también empieza a visitarme. Al principio viene con Sofía, pero después viene solo. Me cuenta de la escuela, de sus planes para estudiar ingeniería. Trabajamos juntos en mi jardín los domingos. Jorge tarda más en acercarse, pero eventualmente lo hace. Me pide disculpas de una manera torpe pero sincera. Me cuenta de su nuevo trabajo, de cómo se siente mejor ganando su propio dinero. No volvemos a ser la familia que éramos antes. Somos algo diferente. Algo más auténtico. Y por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente amada. No por lo que puedo dar, sino por quién soy. El año pasado, en mi cumpleaños número 71, Sandra organizó una cena. Una cena que ella pagó, en un restaurante que ella escogió. Me regaló un collar que compró con su propio dinero. Cuando llegó el momento de los discursos, Sandra se levantó.
Quiero darle las gracias a mi mamá, dijo con voz clara, no por todo el dinero que gastó en nosotros durante años, sino por enseñarnos que el amor real no se puede comprar. Por primera vez en décadas, lloré de felicidad en mi cumpleaños. Hoy, mientras termino mi café y me preparo para ir a mi clase de pintura, pienso en esa mujer de 70 años que recibió un papel cruel en Navidad y decidió que ya había tenido suficiente. No me arrepiento de nada. A veces, caducar es exactamente lo que necesitas para renacer.